Hay una cosa más. Esta oración de David contra Israel sobre su mesa y sobre sus ojos y sus espaldas es también una oración de Cristo. Y aquí deberían volver conmigo al Salmo 69. Sobre el Salmo 69, el Salmo citado en Romanos 11, versículos 9 y 10, y el Salmo que leímos antes, hay al menos 5 versos distintos o partes en el Nuevo Testamento. Versículo 4. Salmo 69, versículo 4. Los que me odian sin causa es citado con respecto a Cristo en Juan 15, versículo 25. Me odiaban sin causa. La primera parte del versículo 9. El celo de tu casa me ha consumido. En Juan 2, versículo 17, cuando Cristo limpió el templo. La última parte de ese versículo, los reproches de los que te reprochaban han caído sobre mí. Lo cita el apóstol Pablo en Romanos 15, versículo 3, con respecto a Cristo. Versículo 21. Y él para mi comida y vinagre para beber. Mateo, Marcos, Lucas y Juan se refieren a esto. En la cruz, cuando ofrecieron a nuestro Salvador vinagre, versículo 25, que su morada sea desolada, se aplica a Judas. En Hechos 1, versículo 20 en singular, si aplicada en el contexto del Nuevo Testamento a uno de los de Cristo. Se trata de un salmo que trata de los días del Nuevo Testamento, interpretados por los apóstoles, inspirados. Y ahora nos centramos en versículo 21. Me dieron también hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. No es David quien lo dice, es Cristo. Y me dieron hiel y vinagre para beber. Cristo está diciendo esto. Cristo pronuncia estas palabras durante su agonía en la cruz, por todos nuestros pecados, hasta el último que crea. Y entonces, dice el Salvador sufriente en el versículo 22, que su mesa se convierta en una trampa ante ellos. Y lo que debería haber sido para su guerra, se convirtió en una trampa. Ahí está en la cruz muriendo por su pueblo, orando contra cualquier gracia común para sus enemigos, los malvados réprobos. Versículo 23. Que se les oscurezcan los ojos para que no vean y que sus lomos sigan temblando. Allí está en la cruz, orando contra su iluminación espiritual. En el versículo 24, ora pidiendo ira sobre los impíos. Derrama tu ira sobre ellos y que tu furor se apodere de ellos. Pasamos al versículo 27. No perdones sus pecados, Señor. Lleva un registro cuidadoso de todos ellos. Y no dejes ninguno sin registrar. Y no los justifiques. Eso es lo que está rezando. Añade iniquidad a su iniquidad y no permitas que entren en tu justicia. Y luego en el versículo 28, que sean borrados del libro de los vivos y no se escriba con los justos. Hay una implicación muy obvia de esto, una implicación obvia y necesaria de esto. Jesucristo no murió por todos. No murió para salvar a todos los hombres individualmente en la cruz, diciendo, me dieron a beber vinagre, versículo 21. Aquí está orando en el versículo 23, que sus ojos sean oscurecidos. Él no está muriendo por sus pecados para darles iluminación espiritual, y también orando al mismo tiempo, que sus ojos sean oscurecidos. Eso no tiene sentido. Y ahora versículo 24, derrama tu indignación sobre ellos. No estaría orando eso si muriera por todos, si tomara sobre sí la indignación de Dios debida a ellos. Versículo 27, añade iniquidad a su iniquidad. Si Cristo murió por ellos, lo haría como base para el perdón de sus iniquidades, que no entren en tu justicia. Pero si Cristo murió por ellos, estaría obteniendo la justicia para ellos. Versículo 28, que sean borrados del libro.
de los vivos y no sean escritos con los justos. Expiación particular, la muerte de Cristo por algunos. Y no todo. La cruz es dos cosas, no solo una. La cruz es primero positivamente la salvación de la iglesia, y la cruz también lo es negativamente el juicio de este mundo. Juan 12, versículo 31 y 32. Cristo no murió por todos. Cristo no murió, según algunos teóricos, para obtener la gracia común. Porque en el versículo 21 Cristo dice, me dieron vinagre por bebida. Allí está en la cruz y dice que su mesa sea una trampa para ellos. No muere por sus beneficios materiales. Mientras muere, reza por ellos, sus verduras, su carne, su salsa, su leche. Rezar por los iracundos. Venganza del Señor para endurecerlos por sus pecados. Y una última palabra de aplicación aquí. Unas palabras sobre. Cantar salmos. Hace algunos años escuché un sermón de John Douglas, un profesor del Antiguo Testamento. Tal vez ya me jubilé, no lo sé. En el seminario de la Iglesia Presbiteriana Libre de Ulster. En su sermón dijo que no se pueden cantar los salmos porque los salmos contienen imprecaciones, versos contra los enemigos de Dios. No se cantan en los salmos. Y fue enfático al respecto. En ello, eso es modernismo, porque David sí podía. El Salmo 69 es uno de David. Con su arpa lo canta alabando a Dios. Y el Israel del Antiguo Testamento podía y cantaba durante muchos siglos. Estos son los cantos de Sión. David era el dulce salmista de Israel. No son solo palabras privadas que David cantaba cuando estaba en un bosque o con sus ovejas. Estos son los salmos de la iglesia. Y Cristo y sus apóstoles cantaban los salmos como todos los israelitas. Pablo cita aquí esta terrible imprecación, y no hay duda de ello, es una terrible imprecación. En Romanos 11, versículos 9 y 10, Pablo lo cita, sin ningún exceso de delicadeza, ni escrúpulos. Es la palabra de Dios. David, hombre conforme al corazón de Dios, y así la iglesia primitiva, hasta la Reforma y en adelante cantó estos salmos. Cantaban estos salmos con las imprecaciones como parte integrante de ellos, porque hay docenas y docenas de imprecaciones en los salmos, así como hay docenas de ellas en otros libros del Antiguo Testamento, e imprecaciones también en el Nuevo Testamento, muchas más de las que probablemente piensas. Lo más importante es que Dios mismo nos ordena cantar los salmos en Efesios 5, Colosenses 3, James 5, Salmo 105, Salmo 95, etc. Y no solo nos da Dios estos salmos para que los cantemos, también nos dio estos salmos para orar, principalmente cantar y rezar, incluyendo rezar contra los enemigos de Dios. No nuestros enemigos, eso es venganza pecaminosa. Orar contra los enemigos de Dios con un corazón puro. Nos dio salmos para leer. Todos ellos, todo en el 150. Y nos dio estos salmos para predicar. Centrar canciones en Dios. Oraciones centradas en Dios. El culto centrado en Dios. El énfasis en Dios en esta predicación. En Romanos 11, versículos 9 y 10. Amén.